Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Les ha pasado alguna vez o te ha pasado a ti de que hay veces que sientes que no encajas en la sociedad? Como cuando alguien cuenta un chiste, todos se ríen, pero tú no te ríes para nada y te catalogan de raro. O que de repente no estudiaste una materia y dijeron que era porque eras flojo, porque estabas distraído, porque no ponías atención. Entonces eres un alumno con bajas calificaciones. Eh, Hace un mes más o menos, un papá que yo estaba coachando se me acercó y me comentó de que estaba súper angustiado porque había ido al colegio a buscar el informe de notas de su hijo, y su hijo es un adolescente ya a esta altura, y le dijeron de que básicamente habían notado que él tenía problemas para poder aprender más que otros en el fondo. Y eso, él estaba muy angustiado, y eso es algo que yo también en algún momento todos hemos pasado, que nos dicen su hijo tiene algo. Su hijo tiene algo. Que es algo que anteriormente, años atrás, 10, 20 años atrás, no sucedía. Y hoy día como que todo está en contra de los niños que están justamente en la educación básica, en la educación media, y los catalogan como de repente fuera de lo normal. Y eso me hace cuestionarme a mí en estos tiempos. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal en las personas? Es lo que hoy día podríamos llamar el efecto Pigmalión. De eso justamente quiero hablarles hoy en día. Y esto del efecto Pigmalión justamente surge de esta transformación sobre estas perspectivas o expectativas que tienen sobre nosotros desde que somos niños. Y nos preguntan si somos diferentes. Y claro que todos somos diferentes. Y diría también gracias al universo de que somos diferentes. Hay muchísimos casos de personas que nacieron con otras propiedades, con otras cosas que lo hacían distinto. Y esas personas justamente nacieron con otros brillos que lo hicieron mucho más perecederos, mucho más distintos, brillantes, capaces en muchas otras cosas. Y puedo citar muchos ejemplos. Ustedes saben, por ejemplo, que Winston Churchill, que fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, tenía serios déficits en la educación, y sin embargo se transformó en uno de los líderes más reconocidos a nivel mundial, y la historia lo nombra por todos lados. Así también George Washington tuvo una educación formal limitada, de hecho no fue a la universidad, y a pesar de eso se transformó en un líder militar sumamente prestigioso, y fue en gran parte gracias a él que se pudo, ¿no es cierto?, desarrollar Estados Unidos en un principio histórico. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la autora Agatha Christie, que es conocidísima por todas las novelas de misterio que ha escrito, era una persona que tenía muchas falencias desde el punto de vista de la educación formal, y aún así se transformó en una de las autoras más reconocidas a nivel mundial? ¿Quién no ha leído o qué persona no le ha caído un libro de Agatha Christie? Demasiado reconocida, y aún así el colegio decía de que no era capaz, que era limitada en cierto sentido para el sistema. Thomas Alva Edison, por otro lado, tampoco tuvo éxito en la educación formal. Y ustedes saben de que Thomas Edison fue el inventor de la bombilla eléctrica, del fonógrafo, y tiempo después se le reconoció como una persona que había llegado a crear 1000 patentes distintas de invención, y sin embargo su profesora decía que era un estúpido, que estaba completamente limitado, que no podía dar más de lo que ella decía que podía dar. Más increíblemente aún, Albert Einstein, que es uno de los genios más grandes que ha tenido la historia, también fue expulsado incluso del colegio, y muchas fuentes decían de que él no se había destacado específicamente en la matemática. Y ya ven, con todas esas limitaciones, con mucha gente que le decía que no, él fue capaz de revolucionar la física con las teorías que él tenía de la relatividad. Así también Tim Burton, que es conocido por sus numerosas obras cinematográficas,
se le decía que tenía un espectro autista y sin embargo ese espectro autista le ayudó justamente a diferenciarse de muchos cinematógrafos de su era. Incluso algunos expertos matemáticos y científicos decían de que Sir Isaac Newton tenía también bastantes limitaciones desde el punto de vista del autismo y que eso le traía ciertas obsesiones internas. Y aún así fue considerado un genio en su época. Aquí viene la gran pregunta: ¿qué hubiera pasado si todas estas personas que les acabo de nombrar se hubieran quedado encerradas, compadeciéndose, sintiéndose limitadas, de que no podían llegar más lejos? ¿O que sus padres los hubieran aislado y les hubieran dicho de que no eran capaces, de que no podían seguir adelante, de que estaban limitados? Fíjense, esas cosas no sucedían 50, 100, 20 años atrás, incluso no sucedían. Y hoy día estamos insertos en un sistema que nos dice lo que debemos ser, lo que debemos hacer, y se dan cuenta de que en vez de ayudarnos, nos hemos de alguna manera limitado gracias a lo que nos dicen, a todo lo que nos dicen afuera. Hoy día, más que hacer las cosas simples como lo eran antes, nos hemos complicado por lo mismo. Y sin lugar a dudas, todos estos personajes que les mencioné anteriormente, acá en esta época, en esta era, en el siglo XXI, los hubiéramos etiquetado de autistas, los hubiéramos etiquetado de locos, de tontos, ¿ya? Y es súper fácil para los seres humanos etiquetar al resto. Y eso es justamente una de las críticas que tengo fuertes con el sistema educacional actual. Sobre todo en la época que estamos viviendo. Se ha llegado por un lado a hablar de la JEC, de la jornada escolar completa, en la que se aumentó las horas de estudio y se aumentó la cantidad de tareas, como si eso fuera a ayudar a que los niños puedan aprender más, a que sean mejores o que tengan mejores notas. Y ser normal es tener buenas notas. ¿Sirvió de algo tener buenas notas? Es algo que yo siempre pongo en desafío y dudo muchísimo de que las notas nos digan realmente quiénes somos o quiénes vamos a ser. De aquí justamente viene lo que se llama el efecto Pigmalión. Y esto viene de la mitología griega antigua, en que se hablaba de que un rey quería enamorarse de una mujer, pero no encontraba a esa mujer perfecta. Al menos es lo que él decía, de que no había ninguna mujer perfecta con la cual él pudiera casarse. Y justamente el escultor, un escultor que se llamaba Pigmalión, esculpió para él una estatua de una mujer bellísima, perfecta, según los cánones que él tenía o que el rey decía que eran perfectos. Y a esta escultura le puso Galatea. El cuento es que después de que esculpió esta Galatea, el rey se enamoró de esta preciosura de estatua. Y él pensaba en su cabeza que lo único que quería era que Galatea se volviera real, y le pedía a la diosa Venus justamente que le concediera el deseo de que se hiciera real, de que esta mujer fuera suya. Y tanto fue eso que en su cabeza, ¿ya?, él tenía la percepción de que ella era real, de que podía ser, ¿no es cierto?, esa expectativa de la mujer perfecta se transformaba en real. Dice obviamente la mitología de que Venus finalmente le concedió ese deseo al rey. Y justamente de eso, de ese efecto que tienen las expectativas o las promesas sobre alguien, justamente eso se proyecta en la persona. Y eso es lo que se conoce hoy día como el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, o también conocido como la profecía autocumplida, se refiere al efecto que se produce cuando las percepciones, las expectativas de una persona influyen sobre otra, basándose justamente en la imagen que esta persona, el influyente, tiene sobre el otro para obviamente causar un efecto que puede ser obviamente positivo o negativo. En pocas palabras, yo lo que pienso, ¿no es cierto?, lo transmito, lo proyecto a lo que tú debes ser o lo que tú puedes ser. Y eso tiene un efecto en el comportamiento del otro. Esto no es ningún invento, ya que hubo un experimento que lo demostró. Por un lado, la profesora Leonore Jacobson y el psicólogo Robert Rosenthal hicieron un experimento y este consistió en informarle a un grupo de profesores de primaria que habían tomado una prueba
sobre coeficiente intelectual y que un 20% de los alumnos que venían en ese año ya eran bastante avanzados y se notaban que tenían bastantes cosas avanzadas y que eran muy buenos alumnos, que iban a tener muy buenos resultados. Y eso se lo informaron a este grupo de profesores. El tema es que efectivamente pasados 8 meses desde ese diagnóstico, entre comillas, encontraron dos cosas muy, muy interesantes. La primera cosa fue que efectivamente ese 20% que habían dicho que iba a tener buenas notas, las tuvo, y de hecho fueron muy avanzados y rindieron excelentemente bien. El problema fue de que lo que no sabían es que ese 20% fue elegido al azar. No fue verdad que básicamente habían tenido un buen desempeño en la prueba, sino que era a 20% al azar. Y eso demostró básicamente de que estos alumnos que se les consideraba como aventajados, al ser tratados como aventajados, rindieron como personas aventajadas porque se sintieron acompañados, se sintieron motivados al ser tratados como tales. Eso justamente es lo que trae el efecto Pigmalión. Esta estatua que en el fondo se vuelve real. Lo que tú piensas de una persona se vuelve real, en tanto y en cuanto esta persona sea afectada por el comportamiento por parte de tu influencia. ¿Se dan cuenta entonces el efecto que las etiquetas pueden tener sobre los niños cuando los etiquetamos de que hay un problema? Justamente ahí está mi crítica. Hoy día los colegios se han esmerado en pasarle los problemas a los papás. Su hijo tiene algo, su hijo no está actuando normalmente, su hijo no rinde como debería rendir. Puede decirse que tiene un espectro autista, o que tiene problemas de déficit atencional, o que tiene un TOC. Nos encanta poner etiquetas a todo eso, pero fíjense de que todo eso implica de que hay una percepción del profesor que empieza a invadir el resultado, el rendimiento del alumno, al no ser tratado como los demás, o al no ser tratado de una manera que sea ventajosa, o que se le considere o se confíe de que puede rendir mejor. Y esa es una crítica tremenda, porque hoy día eso implica de que hay muchos papás que no solamente tienen que mandar a su hijo al colegio, sino que nacen justamente las profesiones de la terapia ocupacional, de la neurología. Entonces hay que mandar a los niños a la neuróloga, o hay que mandarlos a la terapista ocupacional, etcétera, etcétera. Psicólogos. Y no estoy criticando las profesiones porque obviamente yo las respeto muchísimo. Pero hay un problema justamente en el enfoque que se está dando con respecto a la manera en que los niños están siendo afectados de alguna manera desde chiquititos, en cuál va a ser su rendimiento final. El síndrome de Pigmalión se puede definir en la siguiente frase: tanto como si usted cree que puede, como si usted cree que no puede, está usted en lo cierto. O sea, lo que tú piensas de ti mismo te va a influir en que si puedes o no. Y esto justamente me recuerda a cosas que son muy cotidianas, en la cotidianidad. Se han dado cuenta, por ejemplo, de que en el colegio, ustedes por ejemplo estuvieron en el colegio, se encontraban con alumnos que llegaban con las excusas más ridículas para faltar a clase. Por ejemplo, había gente que decía que estaba enferma, que justo le vino fiebre, ¿no es cierto?, que la abuelita se murió o que mataron a la abuelita. Bueno, eso tiene un efecto inconsciente justamente, y eso se traduce justamente al clima laboral. En el clima laboral, cuando estamos en el trabajo, se han dado cuenta de que hay muchas personas que vienen con licencias médicas, fingiendo obviamente que tienen una enfermedad, y resulta que no la tienen, pero al fingirla inconscientemente crea un efecto y esa persona se enferma. O sea, cada cosa que nosotros pensamos se proyecta, y se proyecta de una manera tangible en lo físico y en lo psíquico. Así también hubo un caso de una persona que fingió estar loco para no enfrentar la cárcel, ¿ya? Y tanto fingió que estaba loco que perdió la razón finalmente, y en vez de llevarlo a la cárcel lo llevaron a un sanatorio. Y así estas percepciones, estas formas de ver a las personas, se transforman de alguna manera en simulaciones, y esas simulaciones con el tiempo, con la insistencia, comienzan a tornarse en realidad. Es justamente la profecía autocumplida.
Hace unos días atrás estaba reflexionando respecto a esto de cómo de repente subestimamos a los niños o cómo subestimamos a los adolescentes. Y a mi juicio creo que lo peor que se pudo haber hecho en el sistema educacional fue haber sacado las clases de filosofía. ¿Por qué lo digo? Porque justamente la filosofía ayuda a generar un pensamiento crítico, ético, de poder justamente desafiar los conceptos con lógica, de que las cosas que nos muestran, las cosas que nos enseñan puedan ser cuestionadas, lo que lleva justamente a un avance en la investigación. Y esa investigación, al estar bien encadenada con hechos fácticos, nos lleva justamente a resultados. Y eso es lo que está pasando sobre todo en el mundo científico, el cuestionamiento de las cosas. Por eso es que es importante, yo creo que nunca debió haber salido la filosofía, porque justamente es una de las ramas más, yo diría la rama del pensamiento más importante, que justamente nos lleva a decir, pero ¿por qué esto? ¿Ya? Y es la pregunta más básica que todo el mundo puede tener. ¿Por qué esto? ¿Ah? Alguien puede decirte, oye, no eres normal. ¿Por qué? Porque la prueba dice que no lo eres. ¿Así? ¿Y por qué? Porque la prueba tiene básicamente estándares. ¿Estándares basados en qué? Fíjate, tú lo puedes cuestionar todo el tiempo haciendo las preguntas. Y el tema es, y esto viene mucho con las ramas que tienen que ver con la oratoria, con la vocería, que muchas veces he entrenado gente de eso, es que mucha gente quiere responder rápidamente a las preguntas. Nos enseñan a levantar la mano rápidamente y decir, profesor, yo sé esto, yo sé esto. ¿Quién responde primero? Y todos nos apuramos a responder porque queremos competir y tener la respuesta correcta. Pero el apurarnos no es algo bueno, sino que yo diría que es cuestionarnos. Ante una pregunta, que sea una pregunta capciosa, una pregunta difícil, nos sentimos intimidados. Y yo les recomiendo otra cosa, en vez de sentirnos intimidados frente a una pregunta que sea capciosa, es contestar con una pregunta. Es lo que yo denomino el aikido del lenguaje. ¿A qué me refiero con el aikido? Ustedes conocen obviamente las artes marciales y se han encontrado de repente con que el karate es un arte de, ¿no es cierto?, ataque, autodefensa, ¿no es cierto? Se plantea como algo que es autodefensa. De ahí tenemos el taekwondo. Pero sin embargo, cuando hablamos del aikido, es una técnica de defensa personal que no implica mandar fuerza al contrincante, sino que es recibir la fuerza desde el contrincante para, ¿no es cierto?, reenviarla hacia otro lado. Es decir, contestar una pregunta capciosa con otra pregunta. Ejemplo de pregunta típica en una entrevista laboral. Cuéntame, ¿tú te vas a casar? ¿Piensas tener hijos? Es una pregunta obviamente ilegal en una entrevista laboral. Pero la respuesta correcta, yo diría desde el punto de vista filosófico, es decir, ¿y qué tiene eso de relevante en la entrevista? ¿Se dan cuenta? Es devolverle la fuerza, ¿no es cierto?, a la persona que la lanzó de alguna manera. Eso es una clave. Y justamente esto se desarrolla a través de la filosofía, del pensamiento crítico, de mirar bien lo que a uno le están diciendo, de tomar pausas, de no apurarse, sino que ser bastante claro y entender lo que a uno le están diciendo. Incluso las pausas, y lo he dicho en otra oportunidad, permite a nosotros elegir mejores vocabularios. El más inteligente hoy en día no es el que responde más rápido a las cosas, sino el que hace más pausas y medita antes de dar una respuesta, pero una respuesta que sea concreta, muy concreta y basada en hechos fácticos. Al respecto les quiero contar una historia que es bastante interesante y una historia bastante cotidiana. Estaban unos papás con sus hijos en un restaurante y se le acerca básicamente la camarera que estaba ahí en el restaurante y les pregunta a todos los adultos lo que quieren, ¿no es cierto? Les preguntan a uno de los niños que estaban ahí y le preguntan al último, le dicen, bueno, ¿y tú qué quieres? Y el chiquitito dice, yo quiero un hot dogs. Un hot dogs, dice. Y salta la mamá y le dice, no, aquí nada de hot dogs. Tráigale al niño un filete con puré. Interrumpe. Y la camarera, como haciendo oídos sordos, le dice al niño, ¿y
¿con qué quieres tu hot dog? ¿Lo quieres con mostaza? ¿Lo quieres con ketchup? Y el niñito le dice con ketchup. Y el niño toma nota y le dice, ya, yo te traigo el hot dog. Y todos se quedan así impresionados de que esta camarera no haya tomado en cuenta lo que decían los papás. Y se produjo un silencio y ahí salta el niñito y dice, ¿vieron? Ella piensa que soy real, piensa que existo. Se dan cuenta justamente como de repente las expectativas de los papás pasan por encima de los niños, los anulan, de alguna manera lo hacen sentirse como inferiores, como que ellos no pudieran tomar sus propias decisiones en algo incluso tan simple como pedir comida. No estoy hablando de decisiones que sean, ¿no es cierto?, de personas maduras o de adultos, pero una decisión tan simple como preguntarle a un niño, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Ah? Y ese niño quiere un hot dog, bueno, ¿no es cierto? Pero está diciendo, está dando sus decisiones, probando sus alternativas. Y eso es importante justamente en la niñez, que es validarlos desde el inicio. Una historia como esa destaca lo que es la importancia de la diversidad de pensamiento. El pensamiento divergente es algo bueno, positivo, en tanto y en cuanto sepamos focalizar ese pensamiento en resultados concretos. Y justamente con ello nacen los proyectos, que son enseñados desde que somos chiquititos básicamente, proyectitos chicos o una sumatoria de tareas que llevan a un proyecto que es grande. Qué importante es que los profesores, justamente los educadores, tengan esta capacidad de poder, ¿no es cierto?, reconocer a los niños, validarlos, darles un espacio para que ellos obviamente puedan cuestionar las cosas, que puedan tomar sus propias decisiones. Yo me acuerdo haber estudiado en Chile y para mí al principio en Chile fue frustrante. ¿Por qué? Porque básicamente todo estaba basado en la mentalidad del colegio, en que básicamente trabajamos o estamos en el colegio desde las 8 de la mañana, nos vamos a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde incluso, en una jornada, ¿no es cierto?, educativa completa, como se planeó desde hace muchos años en el fondo en Chile. Pero ¿de qué ha servido eso? ¿Ya? En que en la universidad me encontraba con profesores que yo les podía decir, oye, profesor, pero sabe que yo discrepo de usted. Y el profesor reaccionaba de una manera súper defensiva. Decía, bueno, ¿y cómo no estar de acuerdo conmigo? Yo tengo más de 20 años de experiencia, y explicaba esto como sintiéndose inseguro, como si yo estuviera objetando o faltándole al respeto, cuando lo que quería era justamente averiguar más cosas. En cambio, en Estados Unidos justamente se aventajaba el pensamiento crítico. Y me acuerdo de haber visto, no yo principalmente, pero otros alumnos decirle al profesor, oiga profesor, ¿sabe que no estoy de acuerdo con lo que usted dice? Y el profesor le dice, ¿no está de acuerdo conmigo? No, profesor. Bueno, por favor, pasa adelante acá al pizarrón y demuéstrenos aquí y a sus compañeros por qué estoy equivocado. Y el alumno llegaba y hacía una ecuación o hacía un dibujo explicando un teorema o una teoría o algún punto de vista. Y el profesor admiraba esa capacidad del alumno para mostrar, para poder, ¿no es cierto?, elaborar una respuesta que fuera correcta. Y aunque no estuviera 100% correcta, el profesor llegaba y aplaudía y celebraba y se ¿vieron? Es muy bueno que él haya desafiado justamente los estándares. Y todo el mundo lo aplaudía. Había un reconocimiento generalizado, porque como profesor uno se siente mucho mejor. Y se los digo porque he sido profesor universitario. Me siento muy orgulloso cuando veo que mis alumnos me superan, que obviamente llegan mucho más allá, porque no hay un ego, justamente hay una vocación por enseñar, por transferir el conocimiento. Así las personas que somos, y me incluyo, inconformistas, estamos constantemente preguntando el porqué de las cosas. Y justamente creo que de las personas que son inconformistas nacen cambios importantes, transformaciones importantes. Ya lo hemos visto históricamente con personajes que son célebres. Y creo que hay muchas personas que están escondidas por ahí, entre toda la cantidad de personas que existen hoy en el mundo. Cada vez somos menos reconocidos porque hay mucha más cantidad. El sistema educacional está completamente estandarizado y hay muchos talentos que se están perdiendo porque los hemos matado, los hemos quemado desde que están chicos. ¿Ya? Yo no creo que sea un tema de oportunidades, no creo que sea un tema del dinero que uno puede invertir, sino que cuán motivado se puede sentir una persona
o cuán reconocida puede estar para seguir avanzando en su quehacer, sea cual sea este. Se trata justamente de desafiar las normas o las reglas que nos impusieron. No se trata de ser rebeldes, se trata justamente de poder cuestionar. Un rebelde es una persona que pone en tela de juicio algo pero sin ningún tipo de argumento. Aquí el argumento es sumamente importante. En los debates, en la política, en todo tipo de cosas, los argumentos, los hechos son los que valen. Y justamente cuando se potencia eso es que podemos justamente pintar la realidad como nosotros queremos pintarla, a nuestra medida, a la medida, y justamente hay que dejar a los niños para que ellos puedan pintar la realidad según sus propios términos. Y eso los va a hacer felices. Hoy día como papá, ¿qué es lo que yo más quiero? Que mis hijos sean felices, que ellos puedan sentirse realizados en lo que hacen. Y no se trata de que a un alumno le vaya bien en el colegio o se saque buenas notas. ¿No les ha pasado a ustedes ya en su historia de vida que han visto personas que le iba excelentemente bien en el colegio, que eran catalogados como genios y sin embargo no les fue tan bien después? O y se fijaron que esas personas que cuestionaron, esas personas que pusieron, ¿no es cierto?, otros argumentos distintos, que propusieron otras cosas distintas, positivas o propositivas, pudieron llegar mucho más lejos en la vida al desafiar el statu quo, al desafiar las reglas impuestas. Es justamente eso lo que trato de traer a colación con lo que digo. El problema es que si nos mantenemos bajo este tipo de estándar, bajo este tipo de proceso, vamos a llegar a... Y eso me recuerda mucho esta historia antigua de la Odisea de Homero, que habla de este personaje que se llama Sísifo. Y Sísifo fue condenado a una tarea repetitiva que consistía en llevar a cuestas, pendiente hacia arriba, una roca. Y una roca muy pesada, y a Sísifo le costaba cualquier cantidad llegar hacia la cima. Y cada vez que estaba a punto de dejar la roca en la cima, algo pasaba y la roca se iba cuesta abajo, y se iba bien abajo, y Sísifo tenía que bajar y tenía que subir nuevamente la roca en un ir y venir eterno. Un gran castigo. Pero me recuerda mucho las tareas repetitivas que las personas hacen en los trabajos, en el fondo, cuando están trabajando. Nos enfrentan a tareas repetitivas y esa tarea repetitiva nos impide ser creativos. Y esa creatividad justamente nace del chispazo de querer cuestionar las cosas, de preguntarnos, oye, ¿no hay una alternativa diferente para hacer las cosas? ¿No hay otra forma de hacer las cosas? Es como cuando alguien inventó la rueda y pensaron que la rueda era cuadrada y a algún genio se le ocurrió que la rueda podía ser redonda y podía justamente acarrear cosas y moverse a mayor velocidad que algo que fuera cuadrado, que no tenía ninguna posibilidad de avance. Pero seguimos pensando ¿no es cierto?, en el cuadrado en vez del círculo. Es algo realmente patético, y lo digo con todas sus palabras, es patético, porque es como que nos condenaran o trataran de condenarnos desde chicos a estar sometidos a un proceso que no pedimos, primero que todo, que no quisimos y que no nos proyecta a ninguna parte. No queremos tener el mismo castigo que Sísifo en este caso. Yo les diría que la persona realmente humana es aquella persona que es un actor de sus decisiones, no un reactor. Fíjense, no un reactor en sus decisiones en base a sus reacciones según lo que piensen los demás. Yo creo más en ser un actor, y la oportunidad obviamente es la que tú tienes enfrente tuyo, o la que yo tengo, o la que todas las personas que nos rodean tenemos, de ser actores y no reactores en base a lo que nos dicen, a lo que los medios nos inculcan, al deber ser. No es una vida plena, no es ser realmente humano. Así este efecto Pigmalión puede tener un efecto negativo incluso en el trabajo. Si tú como líder o tu equipo de trabajo, el líder piensa que tiene bajas expectativas, el resultado va a ser de bajas expectativas, porque de alguna manera es como si yo dijera, oye, ¿sabes qué? Esta persona es limitada, no da más de lo que tiene básicamente, así que no contemos con él para nada porque
o decir, oye, las personas que trabajan en este puesto son de esta manera. Así se diferencia entre lo que es un operario, lo que es un jefe o lo que es un gerente. Yo diría que hoy día los mejores empresarios son aquellos que partieron desde abajo y tuvieron que sufrir el ardor, el rigor en las cosas que tenían que hacer. Y sin embargo, siempre nos encontramos con algo que está arriba de nosotros que nos dice, oye, estate quietito, quédate ahí nomás, no vaya más arriba, usted está destinado a esto. ¿Quién nos dijo eso? ¿Se dan cuenta que es una hipocresía completa pensar de que no podemos ser más porque nos dicen que no podemos ser más? Todo implica de la motivación. Algunos tenemos la capacidad de automotivarnos o de ser estoicos, incluso frente a la adversidad, pero otros simplemente necesitan constantemente esa autoafirmación. Y es importante ahí el rol de los padres, es importante el rol de las personas. ¿De qué personas? De las personas que nos quieren, por quienes nosotros somos. Así esto también afecta, por ejemplo, en lo político, sobre todo las elecciones presidenciales. Ustedes se dan cuenta cuando sale un presidente nuevo, las personas que lo eligieron, la gran mayoría que lo eligió, tiene expectativas positivas sobre ese presidente. Y justamente parte de la política es tratar de mantener esas expectativas a flote para que, ¿no es cierto?, la aprobación del presidente se mantenga de una manera correcta dentro del tiempo. Y eso suele justamente no pasar, las expectativas pueden cambiar. Y mucho de lo que pasa con la elección de un presidente, de un político, tiene que ver con las percepciones. Recuerden, las percepciones se vuelven realidad y es algo que es inevitable, porque hacemos juicios de valor en menos de 5 segundos al ver a una persona. Y esa es una percepción inicial y no es la percepción que se mantiene en el tiempo. Vemos a una persona cómo está vestida, vemos a una persona cómo habla y sacamos conclusiones rápidamente. Es lo mismo que va a pasar ahora, el 17 de diciembre, cuando lleguemos a este plebiscito en que se va a votar la nueva constitución, en la cual se supone que vamos a tomar o no políticamente como país, como Chile. Y hay expectativas buenas y malas de ambos lados. Hay personas que votan en contra, hay personas que votan a favor. Yo no me voy a meter en ese tema específicamente, pero sí me doy cuenta de que hay un juego político en que hay expectativas justamente de lo que este nuevo texto puede traer como beneficio o también como cosa negativa. Lo importante es cómo las percepciones de los votantes se traducen en un proceso electoral que sea adecuado. Porque si las expectativas en el proceso electoral fallan, las personas dejan de creer en las instituciones y sobre todo dejan de creer en la capacidad de transparencia que tiene ¿no es cierto?, el proceso electoral. Entonces, afecta en la política, afecta en el trabajo, afecta en la educación, las proyecciones, ¿no es cierto?, estas estatuas, las etiquetas, tienen mucho que afectarnos. Y justamente eso es lo importante de plantearnos, de cuestionarnos las cosas, de poder argumentar mucho mejor. Si les doy un gran ejemplo de un presidente, en este caso el efecto Pigmalión es del de Richard Nixon, que fue presidente de Estados Unidos entre 1969 hasta su renuncia en 1974. Básicamente Nixon era muy popular porque él planteaba el término de la guerra de Vietnam y la gente justamente lo eligió con la expectativa de que terminara con la guerra de Vietnam, y una vez elegido por muchas razones de tipo político, de tipo operativo, no fue capaz de cumplir con esa expectativa y su popularidad empezó a bajar muy fuerte hasta que finalmente esto gatilló y llegó a su fin con el caso de Watergate en 1974, que fue un caso tremendo políticamente hablando, y eso terminó con él y con, ¿no es cierto?, la rabia y la decepción de muchas personas. En resumen, comencé este programa comentándoles acerca de un papá que estoy coachando, que me comentaba de que su hijo no le estaba yendo bien en el colegio y percibían de que tenía limitaciones. Y luego nos dimos cuenta de que ese tener limitaciones no es algo decisivo, y hay muchas personas en la historia que han demostrado que a pesar de que los perciben como limitados, han llegado muy lejos. Y esto justamente
que se denomina el efecto Pigmalión en cuanto a la proyección o la profecía autocumplida, es una cosa que tenemos que poder ser conscientes de ella por un lado y entender de que las etiquetas son muy fuertes en las personas y tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto. Tenemos que justamente tener esa capacidad de fomentar el pensamiento crítico, de fomentar el argumento, de fomentar sobre todo en las aulas la motivación a los alumnos, a las personas, sobre todo cuando son más chicos, porque justamente eso nos lleva a la victoria, y para ganar la victoria todos los días tenemos que llegar a esa excelencia, y eso es importantísimo. Eso es lo que les quiero traer a colación. Yo creo que hay mucho para hablar sobre esto, pero creo que es suficiente por ahora. Les quiero mandar un saludo a todas las personas que me han seguido hasta ahora. Les agradezco mucho por el tiempo. Prontamente, ya falta poquito hasta el programa número 20, pero voy a estar invitando a personas bastante célebres para que me acompañen acá y pueda hacerles una entrevista en alto calibre, que creo que va a ser algo ameno. Lo que quiero realmente es hacer un programa ameno, con un contenido que sea de valor, que las personas que puedan ver este programa se queden con algo, con un aprendizaje quizás, con una lección, con algo que les sea de interesante, y estoy súper abierto a que por favor me comenten y me digan qué otros temas les gustaría que yo tocara, en mi estilo obviamente, y los invito lógicamente a que si se interesan, se suscriban, toquen la campanita obviamente, y si pongan un like también se lo agradecería mucho. Y eso, estimados, espero que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Chao, chao.